¿Aló? Está sucediendo. Lamentablemente esto muchas veces se esconde bajo la alfombra y en la tele común, en la televisión común, en los medios informativos, esto no sale, esto no se comunica. Yo creo que hoy día no podemos ser tan egoístas, tenemos que tener un poco de raciocinio humano y saber y sentir que esta gente lo está pasando mal, y ese es nuestro compromiso, poder aportar, poder ayudar, poder colaborar y hacer sentir a toda la comunidad nacional e internacional que son seres humanos, que son personas, que tienen dignidad, y esa dignidad lo hace que peleen por sus comunidades y por sus familias. No sé si quieren llegar un mensaje a la sociedad. Más que nada un mensaje, yo creo que hoy día tenemos que revisarnos como personas, como seres humanos. La dignidad humana es fundamental hoy día y ha sido transgredida. Y lo vemos en cada imagen, en cada video que se ha estado generando en las comunidades donde los niños han sido atacados, han sido vulnerados sus derechos. Tenemos heridos en forma permanente, Carabinero irrumpe a las 2, 3, 4 de la mañana. Este es un trauma psicológico para estos niños. Pensemos que esta sociedad no les está dando, no les está brindando lo que merece, el primer derecho básico humano, que es sentirse en la vida. Estos niños no están siendo niños porque se están generando con rencor. Por lo tanto, hoy día, si nos decimos denominar una sociedad, tenemos que darle esa herramienta a las comunidades y tratar de que esos niños puedan vivir como personas alegres, que vivan su infancia, que puedan sentirse seres humanos. Yo creo que por ahí va el factor fundamental hoy día, y a lo que nosotros pregonamos, digamos, como observadores de derechos humanos, es poder defender la dignidad humana, el sentir humano, que es fundamental. Eso, gracias. No, gracias a ti. Gracias.